La tenemos en línea a María Fernanda Ruiz. Ahorita mismo le voy a preguntar si, como contrato de comunicación, le voy a decir María, le voy a decir Fernanda, bueno, docente de comunicación especializada en convergencia de medios y en comunicación política. Fernanda, o María Fernanda, es analista de macrodatos para la comprensión de, disculpen ustedes todos estos términos, después eventualmente podemos explicarlos y traducirlos, pero yo lo voy a decir así como técnicamente se llama. Bien. Retomo. Analista de macrodatos para la comprensión de la semiosis digital y la formulación de estrategias comunicativas. Bueno, Fernanda, primero te digo hola, así podemos empezar a conversar. Decime ya, María Fernanda, ¿cómo te dicen? Bueno, Fernanda, en los últimos años de la adolescencia ya quedó como el nombre. Ajá. Y ya con 57 llevo mucho de Fernanda, Clarita. Así que con Fernanda estamos bien. Es cierto que los tecnicismos de la profesión, ¿viste? Cuando te metes en las tecnologías, se vuelven un poco áridos. Pero bueno, el asunto es estudiar lo que dice la gente en las redes sociales. Claro. Uh-huh. Pero además, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo lo dice? Porque hay tantos matices, en intensidades, en sesgamientos, a veces todo lo que no se dice, que pesa tanto y hace tanto ruido como lo que sí se dice. Y ahora para colmo, Fernanda, vos nos vas a explicar bien, ya voy a al título y a la bajada de tu nota, y voy a contextualizar eso, pero digo, y ahora, como si todo esto fuese poco, esta densidad comunicativa fuese poca, se agrega la cuestión de la imagen. Y entonces, bueno, es un entramado así, mamita. Les cuento, a los y las oyentes, voy por el título. Milei se desmorona en su propio territorio, el digital. Este es el título de la nota que Fernanda publicó en la revista digital, ¿no? ¿Y ahora qué? Del querido Rafael Prieto, bueno, que es un amigo de esta casa. Y en un año y medio, y este sumario ya corre por mi cuenta, no es un textual de Fernanda, de su nota, en un año y medio, aprox, la participación popular en sus redes sociales, hablamos de Milei, cayó 62%. ¿Se lo repito? Bueno, la participación popular en sus redes sociales cayó 62%. Un altísimo porcentaje además de críticas de opositores y de los propios seguidores. Así que bueno, ahora, Fer, es tuya la palabra. La verdad es que es muy sorprendente, ¿no?, ese dato, y es la contracara de lo que nos pasó cuando analizábamos a Milei en el 2022. Vos sabés, Clarita, que en 2022 Milei, las menciones a Milei y a su proyecto político, digamos, económico, mencionado cuando era diputado, ¿te acordás? En el 2022, sí. Superaban en un 1700% a todo el espectro político junto, de los referentes más importantes del país. 1700%. Solito Milei en YouTube le sacaba un 1700% de ventaja a la sumatoria de Macri, Cristina, Alberto Fernández, que era presidente, Larreta, que en ese momento se creía que iba a ser el futuro presidente. En fin, a todo el espectro político junto, Milei le llevaba una ventaja descomunal en YouTube. Y mientras tanto en TikTok, que fue la gran plataforma de construcción de algo en lo que Milei superó a Macri en digital, que fue la construcción de militancia con palabra propia. Ajá. Macri lo que tuvo fue un dispositivo, ¿se acuerdan? Con Facebook, fundamentalmente en 2015, cuando ganó la presidencia de la Nación. ¿Se acuerdan que estaba Durán Barba? Estaba toda una estructura de comunicación, de disputa
disputa simbólica en el territorio digital que tenía armada Macri, y allá una estrategia. Lo alababan ya entonces, ¿te acordás? A Steve Bannon, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, es que estas estrategias devienen de posicionamientos político-ideológicos y filosóficos, incluso, claro. De los que, ahora Da Empoli habla en Los Ingenieros del Caos y en sus libros de estos gurúes, de estos líderes globales, de estos procesos. Y bueno, Macri fue en su momento, pero ¿qué diferencia hizo Milei? Esos jóvenes varones en general, menores de 25 años, que argumentaban, y todavía muchos argumentan, a favor de Milei, una militancia joven que Macri no tuvo. ¿Se acuerdan que hablábamos de las manifestaciones de Macri, del macrismo, yo era joven, tengo 57 años, eran todas personas muy mayores en esas manifestaciones, con banderas argentinas en contra de lo que ocurriera, que hiciera el gobierno en ese momento de Cristina Kirchner hasta 2015, ¿no? Era una población muy envejecida y un aparato de propaganda en redes sociales, con bots, con trolls, y con mucho dinero en pauta digital. Sí. Lo de Milei fue distinto. Milei tuvo todo eso que tenía Macri, inclusive pagado por los mismos dueños, por los BlackRock, por los fondos financieros, del capitalismo financiero internacional que sostuvieron a Macri en su momento y después a Milei, pero también tuvo una militancia joven que lo apoyaba y que hablaba en las redes sociales y que hacía videos graciosos, con esa furia de Milei, se sentían identificados también con su agresividad, y con su machismo, con su misoginia. Entonces todo eso configuró una identidad. Sí. Perdón, ahí sumo, porque leí, por supuesto, con muchísima atención y muchísimo interés, la nota, que entre paréntesis, voy a hacer dos digresiones. Una, no referencié, ¿y ahora qué? Lo repito, ¿y ahora qué? Es bastante significativo, digo, no es común, así que búsquenlo, y van a encontrar, tiene una agenda de contenidos muy cuidada y muy buena. Bueno, esta es una digresión. La otra, los medios gráficos y sus respectivas webs, ¿no es cierto? Como La Nación, Infobae, Clarín, etcétera, de aquella época, en este momento de construcción de identidad que está señalando. Mira, me acuerdo como si fuera hoy, Fernanda, la indignación que me causó, indignación todavía, ¿no? Una extensísima nota, no puedo recordar quién la firmaba, una extensísima nota referida a Milei, haciendo una suerte de psicoanálisis de pasillo, con este personaje, ¿no? Hablando de los traumas de su infancia, qué sé yo, y en definitiva, el título iba por el lado de que era el niño traumado, que la clase, al revés, que la clase media se sentía hablada por este niño traumado. Y me llamó poderosamente la atención en este momento que vos estás referenciando, ¿no? Porque dije, ¿y esto? ¿Qué están construyendo? Claro. Los procesos de identificación, ¿no? Yo también me sumo a lo de ¿y ahora qué? Porque le pusimos ese nombre a la revista cuando ganó Milei. Ay, sí, porque por favor. Mucha gente nos preguntamos, ¿y ahora qué? Por favor. Pero bueno, el complemento es el qué hacer, así que a eso nos dedicamos. Sí. Y ahora qué es un gran proyecto, coincido y me hace muy feliz ser parte de totalmente, eso. Totalmente. Y pueden buscarlo como es un nombre, una frase muy dicha, si en internet ponen ¿y ahora qué? Blog, en Google les aparece la revista ¿y ahora qué? Bien.
Entonces, lo que decía sobre los procesos de identificación y de construcción de una identidad. Si bien el macrismo estuvo asentado completamente en el antiperonismo o antikirchnerismo, entre el anti, sí. digamos, es una identidad constituida en la negación del otro y no en la propia autoafirmación. En cambio, en Milei hubo negación de lo otro, llamado la casta, pero también sobre el feminismo, y con el símbolo de la motosierra y la de ese niño herido, como vos decís, ese ser víctima de bullying. Claro. Todo eso era el guasón en generó chiquito. procesos, extrañísimos procesos de empatía, completamente. Sí, Y sí. aparte, con un esquema mediático al cual le daba rating. Claro. Cada visita suya, y bueno, que fue sosteniendo esa figura mientras se desplegaba una inconmensurable estrategia en redes sociales. Y acá vuelvo al punto del TikTok. Saben que por cada 5 millones de visualizaciones que tenía Milei en una publicación en sus redes oficiales, en su cuenta oficial de TikTok, tenía 85 millones en cada una de sus cuentas laterales de TikTok. O sea, el Peluca Milei, un patriota argentino, las cuentas que tiene el mileísmo en TikTok. Pero eso, perdón, te hago la pregunta, pero esa cantidad así, enloquecida, ya eran, sí, ya eran bots, ya eran granjas de trolls, sí, con toda la estructura y con militancia. Ajá. O sea, con una mezcla, trolls, con bots y con militancia. Ajá. Eso es una bomba poderosa. Sí. Imagínate, mucho más poderosa que la de Macri. ¿Por qué? Porque tenía pauta digital, o sea, tenía dinero puesto. Claro. Tenía trolls, estructuras de procesos de automatización con bots y además tenía militancia real. Jóvenes de todo el país que hablaban y adherían a las ideas de Milei. Uh-huh. Eso comandado por alguien que era desconocido en ese momento. Les voy a contar una breve anécdota. En el 1 de marzo del 2024, cuando Milei finalmente entra al Congreso de la Nación y hace la apertura de legislativas de su primer año de gobierno, los grafos son representaciones gráficas de las conversaciones digitales. El grafo de ese día nos daba a un tal Gordo Dan, que nadie conocía todavía en ese momento, con el mismo volumen que Clarín y el mismo volumen que La Nación. Brutal. O sea, la magnitud de ese nodo de comunicación, de lo que sería el capataz de todos los influencers libertarios, sí, tenía el mismo volumen comunicativo que Clarín y que La Nación. Impresionante. Para darnos una idea de cuál fue ese esplendor. Entonces, lo que nosotros nos propusimos en este estudio de Q Social que publicamos hace unos días fue comparar ese volumen comunicativo, nosotros le llamamos, ¿sabes?, vitalidad comunicativa. ¿Qué es la vitalidad comunicativa? Vos podés tener, Clarita, 6 millones de seguidores en Instagram, pero que en un determinado periodo no tenga volumen comunicativo, no tenga acciones, la gente no tenga comentarios, no tenga compartidos. Vos pones una publicación y queda ahí chiquita porque no está motorizada la vitalidad comunicativa de esa comunidad. La vitalidad comunicativa consiste en la suma de acciones que hacemos en las redes sociales de una determinada entidad o político o medio de comunicación. Cuando ponemos me gusta, cuando compartimos, cuando comentamos la publicación, cuando le contestamos a otro comentario, todo eso es la vitalidad comunicativa. Si uno compara, y acá viene el dato tremendo de este estudio que nos dejó tan sorprendidos como aquella vez. Si uno compara los primeros 3 meses de la presidencia de Milei, o sea, del 10 de diciembre del 2023 al 10 de marzo del 2024, con los últimos 3 meses, julio, agosto, septiembre del 2025,
la caída es como bien... ¿Se cortó? Se cortó, me parece. Bueno, estaba señalándolo Fernanda. Con esto yo hacía la introducción, ¿no es cierto? Es impresionante. Ella acaba de acotar el periodo de tiempo, ¿no es cierto? Pero es este porcentaje, una caída del 62%. Fernanda, te recuperamos. Aquí estamos. Hola. No. Se cortó la comunicación, volví. Sí, ¿me escuchás? Bueno, entonces anudamos, decíamos, julio-septiembre 2025, caída del 62% con respecto, ¿no es cierto?, al año pasado, a los, por eso es que yo redondeaba y decía el último año y medio, digamos, ¿no?, para no marear con en radio, ¿no es cierto?, con tantas cifras. Claro, meses, claro, con números, sí, claro. Sí, tal cual. Del principio de su gobierno ahora cayó su vitalidad comunicativa. ¿Y por qué crees que es eso, Fernanda? Bueno, hay varias dimensiones de este tema, pero fundamentalmente vamos a destacar dos. Una tiene que ver con que ese ejército coordinado por el Gordo Dan, del que yo hablaba antes, que tenía bots, trolls y también militancia, quedó atrapado en la interna del gobierno de Milei, sí, entre Santiago Caputo y Karina Milei, que ya es una interna vieja, ¿no? Porque ya está intervenido sí, el gobierno, pero sí, hace 3 meses atrás esto de alguna manera fue un parteaguas, y eso afectó a la estructura más diría organizada de la comunicación del mileísmo. Ahora, por otra parte, lo que ocurre también es que gran parte de esos jóvenes que creyeron en él, que se identificaron con él, están completamente desilusionados y enojadísimos con Milei. Ajá. Entonces, uno puede ver que en los comentarios, por ejemplo, una publicación que hace Milei acerca de la caída de la pobreza, con un gráfico, con una línea que sí, baja y dice que bajó la pobreza, tenía alrededor de 5.000 comentarios, solamente el 12% eran de apoyo. Claro, todo el resto crítica. O sea que esa vitalidad comunicativa ha devenido en una controversia, en un enojo de su propia comunidad con él, claro, por haber defraudado, ¿no? Entonces, lo que es muy sorprendente de esto es que el territorio digital ha sido, como veníamos hablando, el territorio por excelencia de Milei. Claro, de Milei, sí, sí. Milei es eso, en realidad. Fíjense que en territorio nunca, bueno, de hecho, lamentablemente, los dirigentes del campo popular en Argentina, en 2023, no podían creer que Milei fuera a ganar la presidencia porque no ganaba en las provincias. Y lamentablemente esa es una lectura sesgada a que el único territorio considerado es el territorio físico de la política. Claro, claro. Sin embargo, Milei avanzaba a los niveles que describimos hace un ratito en un territorio, en un territorio, ¿no es cierto?, que no tiene fronteras. Exactamente. El territorio de la digitalidad, si me permitís, el bocadillo, no tiene fronteras. Y atención, desde un punto de vista ideológico, no tiene patria. Las territorialidades físicas, ¿no? El barrio de La Victoria, estoy hablando para el oyente tucumano, la Costanera, los Vázquez, tiene calles, números, ¿no? Calles de lodazales cuando llueve, es otra territorialidad, y la verdad es que no sabemos manejar la otra. Exactamente, y no solo, o sea, tenemos la posibilidad de hacerlo, pero los decisores políticos del campo popular en todo el continente, nosotros con Rafael hemos trabajado en muchos países de América Latina, y este problema no es solo argentino. Los procesos políticos progresistas o del campo popular en el continente han subestimado la dimensión digital de la política. La comunicativa en general y la digital en particular. Entonces, claro, Milei perdía en las provincias. De hecho,
bueno, ahora le está pasando que quiere volver al territorio físico y ya están las consecuencias de la catástrofe, ¿no? Sí. Viste que cómo le está yendo, digamos, cuando va. Pero en su momento él iba por las provincias y, claro, y después perdía las elecciones provinciales. Y acá hay otro fenómeno que también es digital. ¿Quiénes eran los que perdían en 2023 en las provincias? No se llamaban Milei de apellido, eran de la Libertad Avanza, ¿no? Eran candidatos de la Libertad Avanza. Claro, en la Argentina, que es un país tan politizado históricamente, felizmente politizado, las organizaciones políticas, los proyectos políticos trascienden a las personas, por más que haya grandes líderes en nuestros países, en el continente, hay también proyectos de país. Y sin embargo, lo libertario no se maneja de esa manera. Claro. Es algo individual. Sí. Entonces, si en la boleta no estaba Javier Milei, no era votar a Javier Milei, votar a la Libertad Avanza. Claro, claro. Eso pasó en 2023. Por eso en las provincias perdía, pero cuando hubo que votarlo a él, ganó. Claro. Escúchame, Fer, perdona, pasa Sí, que la tengo a Josefina Racedo ya en gateras, siempre estamos apretados Profesora acá con mía, el tiempo. Profesora mía de mi vida, Josefina Racedo, la gran Kitiu, maestra la de Kitiu. todos nosotros. Bueno, Kitiu nos va a hablar de los 40 años del Serpacu, así que ya me está mandando un mensaje. ¿Qué te pasa, Clarita? ¿Que estás demorada? Bueno, así que le acabo de mandar mensaje. Pero tengo para vos, dos cosas. Una grosería al aire que, pero igual la vamos a hablar por privado, querríamos que el próximo lunes con nosotros vamos a estar con Rafael Prieto, con Ricardo Cohen, con Roberto Vargas, analizando las elecciones del domingo. Me encantaría que te sumes. Pero bueno, ya por lo vamos supuesto, a charlar. Eso, va a ser un placer. Lo vamos a charlar por privado. No se hace eso en público. Y bueno, y por otra, bueno, vamos a seguir hablando justamente de este tema que es muy importante. No sé si es apasionante, te digo la verdad desde mi perspectiva, pero es muy importante, es muy relevante entenderlo, seguirlo. Así que Fernanda, te mando un abrazote inmenso. Un abrazo para ustedes y para la hermosa Tucumán y para la gran Josefina Racedo. Bueno, muchas gracias. Hemos estado conversando con Fernanda Ruiz, una grosa en todo lo que tenga que ver con la convergencia en medios.